Vamos a ver estar analizando un personaje muy importante, a Herodes. Y vamos a ver, hermanos, que este hombre creía en los profetas, creía las profecías y hasta se asustó y se dio cuenta que era realidad, que se había cumplido la profecía de la venida del Mesías, del Cristo, del ungido, pero no quería sujetarse o someterse a la autoridad de Dios. O sea, es bien importante, hermanos. La palabra de Dios dice que hasta los demonios creen y tiemblan. Hasta los demonios creen y tiemblan. Creen en la palabra de Dios, creen en Dios y por supuesto, pues ellos allá estuvieron, pero no quieren hacer la voluntad de Dios. Entonces es bien importante, eso que vamos a estar viendo es para analizarnos nosotros. ¿Solamente creo o estoy dispuesto a aceptar su autoridad sobre de mí? Tengo el deseo de obedecer a la palabra de Dios. Porque si no podemos obedecerla, hay que pedirle al Señor, Señor, por favor, ayúdame a ser obediente. Porque todos tenemos carne. Algunas personas usan este pretexto, es que tengo carne. Pues si todos tenemos carne, ¿verdad? Hasta el Señor Jesucristo tuvo carne. Todos tenemos carne. Pero esa excusa o ese argumento no va a valer delante de Dios. El Señor quiere que nuestro corazón esté contrito y humillado, que estemos dispuestos a obedecerle, decir, Señor, yo te quiero obedecer, tengo problemas, pero quiero hacerlo, Señor. Que pensemos en eso, hermano, porque este hombre, Herodes, él, cuando se dio cuenta, o indagó y preguntó y se dio cuenta que había nacido el Cristo, lo creyó, pero quiso deshacerse de él. ¿Y quién era el que lo estaba moviendo? Satanás. Satanás era el que lo movía su mente, su corazón. Y qué terrible maldición, hermano, porque los descendientes de él, el nieto, el hijo, fueron personas que se opusieron a la palabra de Dios, a la voluntad de Dios. Creo que el nieto de él fue el que mandó matar a Jacob, que fue comido por gusanos. El bisnieto, el apóstol Pablo le dice, yo sé que tú crees, oh rey Agripa, yo sé que tú crees, era bisnieto de este Herodes, el que vamos a ver, y le dice, yo sé que tú crees a los profetas, ¿verdad que crees? Pues sí creían, pero ¿de qué servía, hermanos? ¿De qué le servía? No le sirvió absolutamente de nada. Entonces vamos a escudriñar esto y vamos a pensar, Señor, y vamos a decirle, Señor, yo quiero obedecerte, Señor. Ayúdame a serte fiel. No solamente creer, no solo creer, tener el deseo de obedecer a lo que hemos creído. Vamos a orar. Padre, estamos en su presencia, Señor. Estamos en su presencia y le damos muchas gracias, Padre, por su amor y por su misericordia. Gracias en el nombre de Jesucristo. Ayúdenos a entender lo que vamos a estar analizando. Señor, yo sé que a mí me faltan las palabras, no lo voy a poder hacer perfecto. Pero, Señor, yo ruego que el Espíritu Santo, que sí es perfecto y que lo hace perfecto, lo haga en cada uno de nosotros, en nuestros corazones. Y en aquellas personas que van a escuchar este mensaje, Señor, que el Espíritu Santo esté obrando en cada mente y en cada corazón. Que usted guíe conforme a la necesidad de cada quien. Se lo pido en el nombre de Jesús y las gracias le doy, Señor. Amén. Bueno, hermanos, pues la diferencia de creer a la palabra de Dios y aceptar su autoridad es una grande diferencia. Aceptar su autoridad. Vamos a leer del versículo 1 del capítulo 2 de Mateo capítulo 2, y vamos a leer versículo 1 al 12. Cuando todos lo tengan el pasaje me dicen amén, hermanos. ¿Ya lo tienen? Dice, comienzo leyendo el versículo 1, dice, cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos diciendo,
¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, ¿no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá? Porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella, y enviándolos a Belén, dijo, id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacédmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y he aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo, y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron. Y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelaciones en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Gracias a Dios por esta palabra, hermanos. Entonces, vamos a estar viendo, hermanos, esto que es tan importante. Este hombre, hermanos, pues sí creían los profetas en el cumplimiento de esa profecía, lo creyó, pero él no quería aceptar la autoridad de Dios en su vida. Entonces, bien importante, hermanos, mire, tenemos que pensar todo lo que aprendemos, todo lo que está escrito aquí en la palabra de Dios, y lo que aprendemos, lo que escuchamos en la escuela dominical, es para nosotros y es para que la pongamos en práctica en nuestra vida. No es solamente para oírla y que salga por acá y seguir viviendo igual. Oh, sí, es así, hermanos. ¿Verdad que no? Es para escucharla, atesorarla y desear con nuestro corazón el ponerla en práctica en nuestra vida. Si está escrito, ¿es qué? Es la palabra de Dios. Podría ser que algunas iglesias o algunos enseñen cosas que van más allá de lo que está escrito, pero eso no es palabra de Dios. Pero lo que está escrito, hermanos, lo enseñe quien lo enseñe, es la palabra de Dios, hermanos. Y es para aprenderla y es para ponerla en práctica, no para oponernos a ella, no para salir quejándose. No, me pareció que eso no, está muy duro. Escudriña las escrituras, y está aquí, es palabra de Dios. Te haya gustado o no te haya gustado, es la palabra de Dios. Este hombre, hermanos, vemos el versículo 1, dice, cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes. Este hombre estaba reinando en ese tiempo y era un hombre muy sanguinario, asesino, era malo. Cualquier cosa o persona que amenazara su trono, su reino, él lo mandaba a matar. Mató a su esposa, mató a algunos de sus hijos, porque le amenazaban su reino, o sea, era un peligro para su trono, para su reino. Él no se detenía con quitar del medio a cualquiera que pusiera en peligro su poder, su reino, su trono. Entonces, cuando se da cuenta, nació el Mesías, nació el Cristo, aquel que había sido prometido por Dios a través de Moisés, a través de los profetas, ya nació. Pues hay que quitarlo. Hay que quitarlo. O sea, todo lo que le estorbara lo quería quitar. Pero Herodes, hermanos, vamos al versículo 2, dice, diciendo,
¿dónde está el rey de los judíos? Llegan los magos y comienzan a preguntar, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto. Ahorita vamos a ver por qué de la estrella, pero ellos vieron la estrella desde el oriente estaba o está en Babilonia, por allá en Babilonia, a donde habían sido llevados cautivos el pueblo de Israel algunos siglos antes. Pero vea qué interesante, hermanos, ¿qué dicen ellos? ¿Venimos a qué? Adorarle, venimos a adorarle. Hemos visto su estrella, sabemos que es el Mesías, es la promesa o el cumplimiento de aquella promesa que ha nacido. Sabemos eso, venimos para adorarle, venimos a adorarle. Y oyendo esto, el rey Herodes se turbó, le dio miedo, y toda Jerusalén con él. Él se turbó cuando escuchó la noticia de la estrella, del nacimiento del Cristo. Y vean, hermanos, importante, él no se burló, él no dijo, nah, son puras pamplinas, son puras ideas de los hombres. No, se turbó porque dijo, caray, ya está corriendo peligro mi reino, me van a quitar a mí. O sea, se sintió amenazado. ¿Y por qué se sintió amenazado, hermanos? ¿Por qué? Porque creyó. Creyó que era el cumplimiento de la profecía de Dios. ¿Sí me estoy explicando, hermanos? Amén. Él creyó. Se sintió amenazado, se turbó y toda Jerusalén con él. ¿Por qué? Bueno, ahorita vamos a ver por qué Jerusalén también se turbó. Ahora, hermanos, vea lo que hace en el versículo 4. ¿Qué es lo que hace Herodes? Convocó a todos los principales sacerdotes y a los escribas del pueblo. Aquellos que sabían, aquellos que tenían conocimiento de las profecías, los reunió a todos, hizo una reunión, se sentó, a ver, dice, ¿dónde? Les preguntó, ¿dónde había de nacer el Cristo? Se interesó, ¿cierto o no es cierto, hermanos? Se interesó, lo reunió a los que sabían, a los principales sacerdotes, a los escribas, aquellos que tenían conocimiento de la escritura, los reúne y pregunta, ¿dónde es que van a nacer el Cristo? ¿Qué les responden ellos? Ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Él lo creyó, hermanos. Y eso es muy interesante, muy importante, lo debe de ser para nosotros también. Yo creo a la palabra de Dios, yo creo que Cristo vino, yo creo que Cristo murió, yo creo que Cristo murió para salvar al pecador, al que se arrepiente, pero estoy dispuesto a aceptar su autoridad en mi vida. ¿Quiero obedecerlo? ¿Verdad que es una buena pregunta, hermanos? ¿Quiero de verdad obedecer al Señor? ¿O nada más creo que Él murió, que Él es el Salvador del mundo y yo creo que es mi Salvador? Pero hasta ahí. Creo que es el Salvador y es mi Salvador, pero no quiero que sea mi Señor. Ahí no te metas. Es muy importante, hermano. Yo creo que es mi Salvador, quiero que sea mi Salvador, quiero que sea mi Señor. Hay cosas en las cuales no podemos, Señor, por favor, ayúdame a obedecerte en todo lo que tú mandas. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Es que, hermanos, ¿qué más? Mire, Herodes manda a matar a muchísimos niños menores de 2 años porque quería matar a ese niño, acabarlo. Al poco tiempo muere él. ¿Y dónde está Herodes? ¿Dónde está el hijo? ¿Dónde está el nieto? ¿Dónde está el bisnieto? ¿Dónde está toda esa gente? ¿Dónde están, hermanos? ¿Dónde están los grandes, los emperadores de Roma? ¿Dónde está toda esa gente? Se murieron. Y nosotros también vamos a morir, hermanos. Entonces tenemos que pensar a dónde voy a pasar la eternidad. Entonces, si yo quiero, hermanos, estar seguro de que voy a pasar la eternidad con mi Cristo, mi vida tiene que estar rendida a Él. No decir solamente creo, yo creo, sí, yo creo.
Pues sí, pero ¿y mi vida está rendida a Él? ¿O solamente quiero la salvación de mi alma, pero yo no quiero su autoridad? Yo si quiero la salvación de mi alma, tengo que aceptar su autoridad, su señorío en mi vida. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? ¿Estamos de acuerdo? Tengo que aceptar su autoridad porque Él es Dios. Él es el creador del universo. Él es mi creador, mi salvador. Y Él quiere ser mi Señor. Y yo quiero que sea mi Señor. Tenemos que querer que sea nuestro Señor. Este hombre no se burló, pero sí se turbó, le dio importancia, le dio miedo. ¿Y por qué de la estrella, hermano? Vamos al libro de Números, por favor. Este hombre que vamos a estar viendo en Números, este hombre fue un profeta y Dios hablaba a través de él, pero a él le interesaba más lo monetario, el dinero, lo material. Y no sé si se salvó, no se salvó, se perdió, pero lo que sí sé es que Moisés lo mandó a matar después de todas estas profecías que él dio, porque él le tendió una trampa al pueblo de Israel y muchos murieron a causa de él. Y bueno, eso es otra historia, pero vamos al capítulo 22 de Números, por favor, hermanos. En el verso 38... Su nombre se llama Balaam. ¿Estamos ahí? Amén. Respondió a Balac: he aquí que yo he venido a ti. O sea, Balac lo llama para que maldijera al pueblo de Israel. Pero Dios le dijo: no lo vas a maldecir. Tú no lo vas a maldecir porque no puedes maldecir lo que yo he bendecido. Y Dios le prohibió, lo bloqueó para que no maldijera al pueblo de Israel. Entonces Balaam respondió a Balac. Balac era un rey: he aquí que yo he venido a ti, mas, dice, ¿podré ahora hablar alguna cosa? La palabra que Dios pusiere en mi boca, esa hablaré. Ok, ¿qué era lo que iba a hablar Balaam? La palabra de que Dios le pusiera en su boca. Vamos al capítulo 23, por favor, hermanos, en el verso 5. Y dice: y Jehová puso palabra en la boca de Balaam y le dijo: vuelve a Balac y dile así, El versículo 16, por favor, hermanos, de ahí mismo ese capítulo. Y Jehová salió al encuentro de Balaam y puso palabra en su boca y le dijo: vuelve a Balac y dile así. En el versículo 18 de ese mismo capítulo, dice: entonces él tomó su parábola y dijo: Balac, levántate y oye, escucha mis palabras, hijo de Zippor. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. He aquí, he recibido orden de bendecir. Él dio bendición y no podré revocarla. O sea, Balaam está diciendo: yo no puedo revocar la bendición de Jehová. Capítulo 24, por favor, versículos 1 y 2, hermanos. Cuando vio Balaam que parecía bien a Jehová que él bendijese a Israel, no fue como la primera y segunda vez en busca de agüeros, sino que puso su rostro hacia el desierto, y alzando sus ojos, vio a Israel alojado por sus tribus, y el Espíritu de Dios vino sobre él. Versículo 14, hermanos, por favor. He aquí, dice: yo me voy ahora a mi pueblo. Por tanto, ven y te indicaré lo que este pueblo ha de hacer a tu pueblo en los postreros días. Aquí Balaam está hablando hacia Balac. Y tomó su parábola y dijo Balaam, hijo de Beor, dijo el varón de ojos abiertos, dijo el que oyó los dichos de Jehová y el que sabe la ciencia del Altísimo, el que vio la visión del Omnipotente, caído
pero abiertos los ojos. Lo veré, mas no ahora. Lo miraré, mas no de cerca. Dice las siguientes palabras: saldrá estrella de Jacob y se levantará cetro de Israel y herirá las sienes de Moab y destruirá a todos los hijos de Sed. Muy bien. Estrella de Jacob. El mismo Señor Jesucristo en el libro de Apocalipsis, Él se menciona como la estrella, dice, no recuerdo exactamente las palabras, pero Él se menciona como la estrella resplandeciente, dice el Señor Jesucristo, que Él se menciona a sí mismo así. Ahora, el pueblo de Israel, hermanos, ellos conocían estas palabras. Estos personajes que venían que los menciona como magos, no eran magos como los magos de ahora que hacen hechicería y toda esa cosa. Ellos eran personas sabias, personas que tenían conocimiento de los escritos, porque ellos venían de Babilonia, donde había estado el pueblo de Israel cautivo. Allá estuvo Daniel. Probablemente ellos tenían conocimiento de los escritos de Daniel, de escritos antiguos, y ellos estaban en esa esperanza del nacimiento de Cristo. Cuando ellos ven esa estrella, pues claro, Dios les reveló que esa estrella era el cumplimiento y la aparición o el nacimiento del Mesías, y por eso salen desde allá, desde Babilonia, a ir a buscar el nacimiento del Mesías. Y entonces vienen a buscarlo y preguntan porque querían adorarle. Ellos creyeron en todo eso. Ahora, Herodes creía también, aunque Herodes no era descendencia de Jacob, pero era descendencia de Saúl, como que era descendencia de Abraham, de Isaac, y luego por la parte de Saúl, pero estaba ahí en el pueblo de Israel y tenía conocimiento, pero no quería someterse a la autoridad de Dios. Y eso es lo importante, hermanos, someternos a la autoridad de Dios. Lo que Dios manda es palabra, es su palabra, y Él tiene el derecho de mandarnos a nosotros qué es lo que tenemos que hacer y qué es lo que no tenemos que hacer. Este hombre, hermanos, aunque creyó, pero rechazó. Herodes rechaza la autoridad impuesta por Dios. En el versículo 4 dice que convocó a todos los principales sacerdotes, a los escribas del pueblo, les pregunta dónde había de nacer el Cristo, los convocó a todos, dónde había de nacer el ungido, el Mesías. Creyó que era el cumplimiento del nacimiento del Mesías, pero él quiso estorbar la obra de Dios. Mira, hermano, eso es lo que el diablo quiere hacer con cada uno de nosotros, estorbar la obra de Dios. Si nosotros no estamos atentos a la voluntad de Dios, no hacemos lo que Dios nos manda, vamos a ser de piedra de tropiezo para otras personas. Servimos de piedra de tropiezo porque nos miran y dicen, estos son cristianos, este va a tal iglesia, pero mira qué hace, mira cómo vive, mira cómo se comporta. Y eso es lo que el diablo quiere con todos, hermanos. Este hombre, Herodes, ¿qué fue lo que quiso hacer? Estorbar la obra del Dios, creador de todo el universo, creador de nosotros. Imagínese usted que hubiera logrado matarlo. Estábamos ahorita cantando unos himnos o un himno al Señor Jesucristo, nuestro Salvador, porque no pudo matarlo. Y yo sé que nadie hubiera podido, nadie puede, ni el mismo Satanás. Pero piense usted, si hubiera podido, si lo hubiera logrado, estuviéramos perdidos todos, hermanos. Estuviéramos perdidos. El diablo queriendo estorbar la obra de Dios. Por eso nosotros tenemos que pensar, hermano, cada cosa que hacemos, cada palabra que decimos, cada decisión que tomamos, o servimos para edificación a otros, o servimos de tropiezo a otros. ¿Sí me estoy explicando, hermanos?
O sea, tenemos que pensar, a ver, lo que voy a decir, lo que voy a hacer, ¿glorifica a Dios? ¿Sirve de edificación? ¿O sirve de piedra de tropiezo a las demás personas? Este hombre, Herodes, convocó a los sacerdotes, a los escribas, y él quería saber dónde estaba supuesto a nacer el Cristo, el Mesías, el ungido. Quería saber, pero no para ir a adorarlo, para ir a matarlo, querer quitarle la vida, querer estorbar la obra de Dios, porque él no quería aceptar la autoridad de Dios. La pregunta es, ¿yo acepto la autoridad de Dios? ¿Tú aceptas la autoridad de Dios? ¿Aceptamos la autoridad de Dios? Lo que Dios manda que hagamos, ¿eso estamos dispuestos a hacerlo? Cuando nosotros desobedecemos, hermanos, a la palabra de Dios, estamos desobedeciendo la autoridad de Dios, estamos queriendo quitar la autoridad de Dios sobre nuestras vidas. Vamos a ver, hermanos, el versículo 6, el versículo 5 dice, ellos le dijeron en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Versículo 6, ahí están narrando la palabra o el versículo de Miqueas 5:2, dice, y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes llama en secreto a aquellas personas sabias que venían a adorar al Mesías, a aquel niño, pero era Dios encarnado. Los llama en secreto a solas para preguntarles, para decirles, mire, vayan y averigüen y vean a ver dónde nació ese niño, para que me digan, para que yo también vaya a adorarle. Mentira, ¿verdad? Lo que quería saber para poder mandar su ejército a ir a matar a ese niño, mandar a alguien a que lo matara. Pero ellos recibieron revelación de parte de Dios que no volvieran por el mismo camino, sino que se fueran por otro camino. Herodes se enoja, Herodes se llenó de ira, y ¿qué es lo que hace? Manda a matar a todos los niños menores de 2 años, ahí en Belén de Judea y a los alrededores, y hizo una matazón horrible, una masacre. ¿Y dónde está Herodes? ¿Y sabe usted qué era lo que él quería? Pues conservar su trono, conservar su poder, conservar su orgullo, su gloria. Hermanos, tenemos que pensar que nosotros no nos importe nosotros, sino que nos importe la gloria de Dios, hermanos. La gloria de Dios es la que tiene que interesarnos, es la que tiene que importarnos. Este hombre, hermanos, y eso fue la herencia que les dejó a sus hijos, a sus nietos y a sus bisnietos y a toda su descendencia, porque si usted se pone a examinar su descendencia, fueron personas también con problemas, tratando de estorbar la voluntad de Dios. Ahora, ¿por qué Jerusalén también se turbó? Dice en el versículo 3, oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él también se turbó. Vamos a Malaquías, hermanos, por favor, unas hojitas ahí para atrás. Malaquías en el capítulo 2, versículo... Perdón, el capítulo 2, versículo 17. ¿Estamos ahí, hermanos? Dice, habéis hecho cansar a Jehová con vuestras palabras. Estas palabras son del profeta Malaquías para el pueblo de Israel. Y decís, ¿en qué le hemos cansado? En que decís, cualquiera que hace mal agrada a Jehová, y en los tales se complace. O si no, ¿dónde está el Dios de justicia? Ellos decían estas palabras, el pueblo de Israel, no, pues cualquiera que hace mal
no importa que pequemos, si Dios es un Dios de amor, un Dios que nos ama. Entonces, no hay problema si pecamos, si hacemos aquellas cosas. O sea, pareciera, hermanos, como que está bien si hago lo que aprendo, si hago lo que escucho, si hago lo que Dios dice, está bien. Si no lo hago, pues está bien también. En fin, Dios no ha hecho nada, Dios no hace nada. Y como que lo tenemos en poco. Dice en el capítulo 3, versículo 1 y 2, dice: he aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros. He aquí, viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Versículo 2 dice, y hace una pregunta: ¿y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Es por eso, hermanos, que personas les da miedo cuando escuchan que Cristo va a arrebatar la iglesia, que Cristo viene. Cristo está pronto para arrebatar la iglesia, y es cierto, está pronto para arrebatar la iglesia. Y hay personas que les da miedo. ¿Y sabes por qué? Porque no están preparados. Porque tienen en poco el obedecer. Tienen en poco el vivir para Cristo, el vivir una vida consagrada al Señor. O sea, es igual hacer o no hacer. Y estas personas, Jerusalén, todos se turbaron también. Igual que Herodes, se turbó Jerusalén con él. Wow, ya nació el Mesías. Y el Mesías no viene a jugar. Pero ellos pensaban que venía a reinar físicamente, terrenalmente. El Señor Jesucristo, su reino, dijo: mi reino no es de este mundo, su reino es espiritual. Y Él fundó la iglesia, le dio inicio a la iglesia, como lo vimos en la escuela dominical. Él envió a sus apóstoles a predicar, y luego los discípulos, y sigue predicando. Pero seguimos teniendo su palabra, hermanos. Seguimos teniendo su palabra, y es importante que nosotros estemos más atentos a ella. Dice la palabra de Dios que estemos atentos a ella como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, porque este mundo está en tinieblas, hermanos. Este mundo está en tinieblas. En el versículos 13 y 15 dice, ¿estamos ahí, hermanos? Vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Jehová. Y dijisteis, ¿qué hemos hablado contra ti? Dice el verso 14, habéis dicho, por demás es servir a Jehová o a Dios. ¿Qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos? Decimos pues ahora, bienaventurados son los soberbios y los que hacen impiedad. No solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. Versículo 16 dice, entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Dice el 17, y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe, y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Entonces, dice, os volveréis, entonces podrás ver, entonces te darás cuenta, podrás discernir la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. En aquel día, dice, te vas a dar cuenta la diferencia de la obediencia y de la desobediencia. Te vas a dar cuenta en aquel día lo que valió haber obedecido al Señor. Y los que desobedecen al Señor se van a dar cuenta también que perdieron un gran tesoro. ¿Sí, hermanos? Amén. ¿Estamos aquí? Amén. Dice el versículo 1 y 2 del capítulo 4, porque he aquí, viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa, aquel día que vendrá los abrazará
ha dicho Jehová de los ejércitos. Y no les dejará ni raíz ni rama. Mas a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada, o sea, llenos de gozo, gozándonos en la presencia del Señor. Así que ese temor, Jerusalén también toda se turbó con Herodes, todos tuvieron miedo, les dio miedo. ¿Por qué? Porque andaban desalineados con Dios, por eso. Pero si andamos bien alineaditos con el Señor, hermanos, pues no nos va a dar miedo. Estamos esperando al Señor y no nos va a dar miedo porque amamos la palabra de Dios y pues queremos obedecerla con nuestros defectos y con nuestras luchas, pero queremos obedecer la palabra de Dios, queremos conocerla y queremos obedecerla, pero si las personas andan desalineados, pues es lógico que al escuchar la palabra de Dios les da miedo. ¿Sí? Es lógico que les va a dar miedo porque escuchan la palabra del Señor y se dan cuenta que andan mal. Regresamos a Mateo, hermanos, por favor. Dice en el versículo 5, ellos le dijeron en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta, que ahí iba a nacer el Señor Jesucristo, ese niño. El versículo 7 dice, entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella, y enviándolos a Belén, dijo, id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacedmelo saber para que yo también vaya y le adore. Ellos, pues inocentemente, estas personas, pues no sabían, ¿verdad? No conocían a este hombre. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y he aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella se regocijaron con grande gozo. Ahora, vea usted, hermanos, versículo 11, note esta situación aquí. Dice que al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María. ¿Qué fue lo que hicieron, hermanos? Se postraron, lo adoraron y abrieron sus tesoros, le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Se postraron, hermano. Era un bebé. Bueno, no sé qué edad tendría, porque vieron la estrella. Herodes mandó a matar a los niños menores de 2 años. Ya pasaban meses, pasaría un año, pasaría más tiempo, no sé. Probablemente era un niño de meses o de año, un poquito más de un año. Pero ellos se postraron delante de ese niño. Se postraron. Eran personas importantes. Eran personas sabias. Llevaban presentes. No dice que eran reyes, pero pues eran oficiales probablemente de algún reinado, de un rey. Y se postran delante de ese niño, porque reconocieron que ese niño era Dios encarnado. No es cierto, hermanos, que la palabra de Dios dice que donde nos reunimos 2 o 3, ahí está el Señor. Amén. Debemos de venir, hermanos, con mucha reverencia y debemos atender a los servicios de la iglesia, porque aquí se reúne el Señor con nosotros. Y debemos de estar atentos a lo que se nos enseña de esto, hermanos. No solamente para aprender, para adquirir conocimiento, sino para decir, Señor, yo quiero obedecer a tu palabra. El Señor Jesucristo dijo algo bien importante: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de su boca. No solo de pan, hermanos. Esta es la palabra de Dios. Tenemos que leerla, tenemos que buscarla, hermanos. Buscar menos el teléfono, y si lo buscas, que sea para beneficio, para algo espiritual. Pero si es para ver noticias de mentiras, puras cosas vanas, pues eso no te edifica. Mejor buscar la palabra de Dios, hermanos. Porque a través de ella nos damos cuenta de nuestra condición. Es como el espejo que nos miramos cuando nos levantamos, a ver si estamos despeinados, ¿verdad? Pues le perdió para quitarnos las gañitas, ¿verdad? Lavarnos la cara para vernos.
limpiarnos. La palabra de Dios es ese espejo, hermanos, que nos deja ver nuestra suciedad espiritual. Y la leemos y le adoramos al Señor. Le damos gracias porque despertamos un día más, porque nos da el alimento, el café, tuvimos el techo, pudimos dormir, descansar, darle gracias por todo. Tenemos algo en que movernos, tenemos algo de dinero, tenemos el combustible para el carro, para lo que sea. Y tenemos todo, hermanos. Podemos caminar y podemos ver. Y hermanos, ¿cuánta gente está sufriendo, hermanos? ¿Cuánta gente sufre que no puede caminar, que está en una silla de ruedas, o que tuvieron un accidente, una tragedia de sus hijos, de sus familiares? Hermanos, gracias a Dios estamos bien. ¿Verdad que estamos bien, hermanos? Gracias a Dios. Y tenemos que levantarnos, darle gracias a Dios. Y si te levantas muy apegado para irte a trabajar, pues no vas a tener tiempo, pero en el camino escucha la palabra de Dios. Y si puedes levantarte un poquito más temprano para que tengas tiempo de leer la palabra de Dios, hermano, para escudriñarla, para buscar el querer obedecerla. Mira a estas personas, hermanos, estos que les dicen magos, pero no eran magos de esos charlatanes, no, eran personas sabias que tenían conocimiento de la escritura, tal vez de los escritos de Daniel, o tal vez de la ley de Moisés, algo de conocimiento. Sabían que esa estrella era el aviso, el cumplimiento de la profecía, del nacimiento del Dios encarnado, del Salvador del mundo. Vienen, le ofrecen esos tesoros, pero lo más importante y lo que más me llama la atención, que se postraron delante de ese niño y lo adoraron, hermano, lo adoraron. Y luego dice en el versículo 12, pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron por otro camino. Regresaron a su tierra por otro camino. Eran obedientes, hermanos. ¿Eran obedientes o no eran obedientes? Eran personas obedientes. Herodes era un rebeldicísimo, era un asesino, era un malvado. Era terrible, pero conocía, sabía que los profetas lo que decían se cumplía, sabía, y se turbó, dijo, ya nació el Mesías, va a ser, supuestamente está anunciado que va a ser el rey de Israel, ¿y yo qué? Pues no puede ser, aquí estoy yo. Y no era por sus hijos, porque él ni los hijos le importaban, quiso matar. Pero estos hombres, hermanos, vienen, se postran y adoran a ese niño. Así tenemos que ser nosotros, hermanos. Así tenemos que ser nosotros. Vamos a terminar, hermanos, y quiero que leamos en Efesios capítulo 1, por favor. En Santiago 1:19 dice, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen. ¿Y qué hacen los demonios? Tiemblan. También los demonios creen y tiemblan. O sea, ¿tú crees que Dios es uno? Sí, qué bueno. También los demonios creen y tiemblan, pero ¿sabes qué? No se sujetan a la voluntad de Dios. Y si queremos nosotros probar si nuestra fe es legítima, tiene que haber obras, un cambio de vida. Lo dice Santiago, ¿verdad, hermanos? Lo dice Santiago. O sea, dice Santiago, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te voy a mostrar mi fe por mis obras. Tenemos que estar atentos a todas esas cosas. Tenemos que estar atentos. Vamos ahí a Efesios capítulo 1, hermanos, por favor. Y vamos a leer solamente el versículo 22 y el versículo 23. Dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. ¿Quién es la cabeza? ¿Quién es la cabeza, hermanos? Cristo, la cual es su cuerpo. La iglesia es su cuerpo, la plenitud de aquel
que todo lo llena en todo. O sea que la iglesia tiene que estar sujeta a Cristo. Él es nuestra autoridad. Él es nuestra autoridad, la autoridad de cada creyente. Pero de nosotros depende si le obedecemos o no le obedecemos. Si lo tenemos en poco o si lo tomamos en serio. De ti depende, de mí depende, de cada uno de nosotros depende. Nadie de los que estamos aquí somos perfectos, pero yo quiero con todo mi corazón obedecer al Señor, en todo. El diablo viene y dice, no, mira, esto no lo hagas, no, es mucho para ti, no lo hagas. Pero hay que decirle al Señor, Señor, ayúdame a hacerlo, y que no me duela hacerlo, quiero hacerlo, Señor. Porque nos espera un galardón grande en los cielos. Y como vimos en la escuela dominical, que para que recibamos galardón completo, ¿verdad que sí? Que Dios nos ayude, hermanos. Tú decides, cada quien decide, si vamos a obedecer al Señor o vamos a seguir igual. Un mensaje más que entró y salió, y voy a seguir haciendo lo mismo. Tú sabes, tú decides, cada quien decide. Vamos a orar. Padre, le ruego, Señor, que nos ayude. Le doy gracias por su palabra. Gracias por Jesucristo. Gracias por el Espíritu Santo. Gracias por lo que usted ha hecho aquí en la escuela dominical, la aplicación, en los cantos, la dirección, en todo, Señor. La grabación, en todo, Señor. Muchas gracias, Padre. Gracias. Gracias por su amor, por su paciencia, por su misericordia. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén.